de estos rectángulos, voy a tener el momento de inercia con respecto al eje Y va a ser igual. Me van avisando si no ven, ¿eh? Va a ser igual. Pongo el primero, base por altura al cubo sobre 12, el momento de inercia propio, más, ¿qué cosa? La superficie de ese rectángulo por x1 sería al cuadrado. O sea, yo le hago con uno y ustedes hacen con los demás. ¿Cuál va a ser la base? La base va a ser la que está sobre el eje, o sea, va a ser 40, ¿está? Y la altura, ¿cuál va a ser? La que está opuesta, o sea, va a ser 160. 160 al cubo. Entonces esto me va a quedar, la base va a ser 40 milímetros por la altura, que es 160 milímetros elevados al cubo sobre 12. ¿Se ve ahí? Sí, profe. Más la superficie, ¿cuánto va a ser? 160 por 40. 160 por 40 milímetros. ¿Por qué distancia? Por 80 al cuadrado. Hacen todo esto y acá les da un valor de 54 millones. Les da 54 millones 616 mil 333,33 milímetros a la cuarta. Entonces, ahora saco este otro. ¿Puedo borrar este? ¿Ya ustedes vieron bien? ¿O quieren que les haga de este otro lado para no? Después tengo. A ver cómo les quiero hacer para no borrarles esto. A ver, vamos a hacer más. Ahí. Acá ven. Sí, profe. Sí, profe. Entonces acá tienen I2, momento de inercia con respecto a I, voy a tener, va a ser la base por la altura. Bueno, vamos a ir reemplazando. ¿Cuál es mi base en este caso? Va a ser esta que está sobre el eje, o sea, esa base va a ser igual a ¿cuánto? 120. 120. La altura, ¿cuánto va a ser? 40. O sea, va a ser 40 al cubo sobre 12. Más la superficie, que va a ser 40 por 120. 40 por 120. ¿Está? ¿Por qué distancia? 20 al cuadrado. Y entonces, ahí esto les da un valor, este momento de inercia, I2, que es igual a 2.560.000 milímetros a la cuarta. Profe, una pregunta. ¿Por qué ¿Sí? ahí en la fórmula de Steiner, la que estamos haciendo, dice base por altura al cubo sobre 12 y en el Sí. Power dice base por altura Claro, al o sea, cubo sobre 3? eso es lo que yo les estaba explicando. O sea, vos podés sacarlo de dos maneras cuando vos tenés. Vos tenés directamente, por eso yo les estoy haciendo esta otra, porque lo puedo hacer sin aplicar Steiner o aplicando Steiner. Y de las dos maneras te da lo mismo. Eso yo hago directamente aplicando la fórmula. O sea, yo hago base por altura al cubo sobre 3 y fíjense que les va a salir, fíjense este número. Miren, ¿ven? Que es el mismo que está en el Power. Aplicando Steiner,
y aplicando la ecuación del power. Exactamente igual. Fíjense el valor que yo obtengo acá, en el segundo, que es el que ustedes tienen acá. El mismo valor. ¿Ven? O sea, son dos métodos, pero en el parcial ustedes tienen que hacer aplicando Steiner. Por eso yo les hago aplicando Steiner. No está mal, pero el objetivo no es que ustedes aprendan a usar la fórmula, sino aprendan a usar el método de Steiner. ¿Está? Ok, bro. Sí, entendí. Bueno, fíjense, estos dos mismos valores. Ahora si yo voy al tercero, o sea, este vamos a acordarnos que es I1, e I2 es este, y el I3 va a ser igual. La base, ¿cuánto es? 40. Por la altura es 120 al cubo sobre 12, más 120 por 40. ¿Por qué distancia era? 60 al cuadrado. Si ustedes resuelven todo eso, el I3 les da 23,040, 23.040.000. Si yo sumo estos tres, hagan la suma y a ver cuánto les da. Tiene que dar el mismo valor que tienen en el pago. ¿Hicieron? ¿Listo? ¿Verificaron que es lo mismo? Sí, da lo mismo. Bueno, vieron que de las dos maneras es exactamente lo mismo. Entonces, pero en el parcial no me vayan a aplicar la formulita directamente, ¿eh? Hagan por este método, porque con este ustedes van tomando destreza en las distancias. Eso es muy importante. Acuérdense que cuando hacíamos con respecto al eje X, tomábamos las distancias y cuando hacemos con respecto al eje Y, tomamos las distancias X. Cuidadito con eso, ¿sí? Después hay que, por ejemplo, cuando yo tomo para hacer el centro de masa es al revés, pero por ahora vamos con esto. ¿Entendieron bien esto? Profe, en el parcial nos van a dar la fórmula, la del la base por altura sobre 3 dividido 2. Exacto, o sea, sí, a usted ya les vamos a decir cuál es lo mismo que en los momentos de inercia de masas, nosotros les vamos a dar cuál es la fórmula que ustedes tienen que tener. O lo máximo que se les podrá dejar es que tengan, vieron la tablita, en todo caso, ustedes al final de esto, fíjense, vieron que esto lo vamos a subir ahora. A ver, creo que estaba en esta. ¿Ven? Acá. Y pueden imprimirla. ¿Ven? Acá están todas las fórmulas que vamos a usar en inercia. ¿Ven? Eso lo tienen ahí en la guía, que hoy vamos a subir esta guía de los problemas. ¿Está? Y podemos tener el power ese abierto, profe, ¿verdad? El Power ¿O no. no? No. O imprimimos nomás. Impriman esto.
Hagan Ok, eh, yo le voy a corregir ahí estas rayitas que tienen, ¿eh? Y este vamos a subir ahora al mediodía, ¿está? sí, profe. Bueno, entonces vamos a... Ahí está. He entendido toda la parte de momentos de inercia de superficies. ¿Mm? Ahora vamos a ver los momentos de inercia de masas. Realmente yo me puse para que por ahí, si no pueden ver lo del pizarrón y qué sé yo, van a ver que tienen en este Power en blanco y en celeste. Lo que pasa es que ayer a la tarde yo me puse a completarle lo máximo posible, de manera de que ustedes no necesiten ver la clase grabada. Directamente con la explicación del Power es suficiente. No necesitan recurrir a la clase grabada. Entonces, con esto a ustedes les queda bien, bien clarito todo. Bueno. Entonces vamos a comenzar con la parte de... Bueno, acá dice, se unen cuatro partículas de masa m mediante varillas ligeras sin masa, formando un ángulo recto, formando un ángulo recta, formando un rectángulo de lado 2A, ¿ven? Esta es la base, por 2B, que es la altura, como se ve en la figura. El sistema gira alrededor de un eje en el plano de la figura que pasa por el centro. Hallar el momento de inercia del sistema respecto a. Cuando el eje pasa por el eje central. Cuando el eje pasa por el lado A y cuando el eje pasa por una de las diagonales. ¿Está? Entonces, nosotros vamos a recordar cuando pasa por el eje central, el momento de inercia de masas a qué, ¿se acuerdan a qué era igual? Era igual a la sumatoria de todas las masas, la sumatoria de todas las masas por la distancia a ese eje. En este caso, ¿cómo nos quedaría? Yo tengo dos masas de acá, que va a ser la sumatoria de estas masas, voy a tener 1 y 2 por la distancia al cuadrado, más 2 de este lado por la distancia al cuadrado. Y ahí me quedaría que el momento de inercia de estas cuatro masas, cuando el eje pasa por el centro, va a ser igual a 4 veces la masa por la distancia al cuadrado. Es muy fácil esto es como para ir entrando en tema. Esto no lo vamos a tomar en el parcial, no se preocupen, porque es muy fácil. Después, el eje ahora pasa por el lado A, por este lado. Puede ser por ese o por este. Acuérdense que tengo los dos lados. Y entonces, ¿cómo me va a quedar? Nuevamente, la ecuación va a ser igual a la sumatoria de ¿qué? De todas las masas de este lado. Va a ser una masa por 2 veces la distancia b al cuadrado. Más, otra vez, tengo una masa por 2 veces b al cuadrado. Lo que me da, esto me queda
Esto elevo al cuadrado y saco como factor común y me queda 8 masas por B al cuadrado. ¿Está? Bueno, y ahora vamos cuando pasa por el eje diagonal. Y fíjense, entonces, ¿qué es lo que voy a tener acá? Nuevamente yo tengo esto, este no lo pude borrar, ¿m? Pero esto es no viene al tema. Yo puedo decir que la tangente de este ángulo, ¿a qué va a ser igual? A, 2 veces A, ¿m? 2 veces A, que es esto, sobre 2 veces B. Simplifico, pero a mí lo que me importa es conocer qué cosa. Este ángulo, el ángulo alfa, ¿que a qué va a ser igual? Yo trazo una perpendicular al eje, porque siempre, acuérdense que la distancia tiene que ser perpendicular. ¿Va a ser igual a qué cosa? El seno de este ángulo va a ser a la distancia D sobre qué cosa? Sobre B, 2 veces B. De donde yo saco que D, que es la distancia que hay al eje, va a ser igual, despejando el seno de alfa por 2B. Reemplazo nuevamente en la sumatoria de las masas por la distancia al cuadrado y me queda la masa, una masa por la distancia al cuadrado más otra masa por la distancia al cuadrado. Entonces, si yo sumo, me queda 2 veces la masa por la distancia al cuadrado. Distancia, yo había dicho que era el seno de alfa por 2b, y me queda esta ecuación, nada más. No es nada del otro mundo. Son distancias multiplicadas por las masas. Bueno, ¿algún problemita con esa? Ahora acá empiezan. De ahora hasta el número 10 que vamos a dar, y el 11, estos son todos problemas de examen, ¿eh? Todos. En inercia entra un perfil como esos dos que vimos, ¿m? O sea, ustedes búsquense distintos perfiles. Yo voy a ver ahora, vamos ahora a coordinar cuándo podemos hacer una clasecita de consulta, si quieren sábado a la mañana, domingo a la mañana, podemos hacer alguno de esos días, yo no tengo problema. Y vamos a practicar, yo les voy a hacer en el pizarrón y ustedes vayan haciendo los ejercicios en su casa, si les parece, para ir haciendo práctica y que tomen rapidez en hacer cálculos de distancia. ¿Les parece? Sí, profe. Ustedes después Sí, coordinamos profe. cuando pueden. No les digo viernes a la tarde y sábado a la tarde porque estoy ocupada yo esos 2 días. Hago de abuela. Entonces, no, este remoto, mi nietita, y tiene 1 año y medio, no me deja quedar quieta. Bueno, entonces, ustedes se acuerdan que cuando vimos dinámica, nosotros no analizábamos qué es lo que pasaba con las cuerdas, no analizábamos nada de eso. Lo único que veíamos que era un cuerpo y determinábamos cuál era la aceleración que tenía ese sistema y cuál era la tensión. Pero ahora nosotros, ¿qué hacemos? Analizamos el porqué de este movimiento de esta roldana, recordando de que el momento de inercia, ¿qué es? El momento de inercia es la resistencia a la aceleración esa que está produciendo al hacer giro. Es una resistencia a una rotación. ¿Está? Esto es con respecto a masa. Entonces me dicen, se enrolla una cuerda por el borde de un disco uniforme que gira sin rozamiento alrededor de un eje fijo que pasa por su centro. La masa del disco
es de 3 kilogramos. El radio de este disco es de 25 centímetros. Se tira de la cuerda con una fuerza de 10 newton. Si el disco se encuentra inicialmente en reposo, me piden calcular cuál es la velocidad angular omega después de 5 segundos, cuál es la aceleración de un punto de la cuerda, cuál es el espacio recorrido por un punto de la cuerda en los 3 primeros segundos, y después, ¿cuál es el tiempo necesario del disco para que dé 20 vueltas? Fíjense de que acá mezclamos inercia, mezclamos cinemática y cinemática lineal y cinemática circular. O sea, acá ya vemos todo lo que vimos durante la materia. O sea, que por eso es el último tema, porque tenemos que tener ya el panorama de todo lo que hemos visto. Entonces, nosotros sabemos que la fórmula fundamental del momento de inercia me dice que el momento de inercia, el momento estático es igual al momento de inercia por la aceleración angular. Y ese momento estático es igual a ¿qué cosa? Al producto de ¿qué? De esta fuerza por el radio, y va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Hasta ahí no tenemos ningún problema. Entonces, a mí me están pidiendo cuál es la aceleración angular. Yo tengo los elementos como para determinar qué cosa. Esa velocidad no necesito, porque como es un movimiento circular uniformemente acelerado, voy a necesitar la aceleración angular y no la tengo. Pero sí tengo la fuerza, tengo el radio y puedo calcular el momento de inercia. Fíjense de que en la tablita esa que tienen al final de la guía, yo sé que el momento de inercia, o sea, despejando esta ecuación, yo puedo encontrar la aceleración angular, producto de la fuerza por el radio sobre el momento de inercia. Y el momento de inercia de un disco es igual a un medio de la masa por el radio al cuadrado. O sea, ¿qué masa tengo que usar? La masa que tengo en el disco, que es de 3 kilogramos. ¿Cuál es su radio? 25 centímetros, que tengo que pasarlo a metro. Entonces me queda, va a ser la fuerza de ¿cuántos newtones? Es de 10 newton. El radio va a ser igual a ¿qué? A 0,25 metros. Y dividido el momento de inercia, obtengo cuál es la aceleración angular. ¿Algún problema en este pasaje de unidades? ¿Quieren que hagamos en el pizarrón cómo yo llegué a radianes por segundo? Sí. Sí, profe. Mejor para que ustedes lo vean. Entonces, yo acá tengo que la aceleración angular va a ser igual al producto de la fuerza por el radio sobre el momento de inercia. La fuerza a mí me dicen que está dada en los datos que yo voy a tener, es decir, va a ser la masa del disco, que es de 3 kilogramos, el radio, que dicen que es de 25 centímetros, que yo lo paso a metro y me queda 0,25 metros. Y el otro elemento que tengo es la fuerza, que dice que es de 10 newton, y los newton, ¿a qué van a ser igual? 10 kilogramos de masa por metro sobre segundo al cuadrado.
Esos son los datos que yo tengo. Entonces acá reemplazo y tengo, va a ser, la fuerza es 10 kilogramos por metro sobre segundo al cuadrado. Por el radio va a ser 0,25 metros, dividido el momento de inercia del círculo, me dicen que es igual a 1/2 de la masa por el radio al cuadrado. Fíjense, entonces, la masa, ¿cuál va a ser? 3 kilos, va a ser 1/2 por 3 kilogramos por el radio al cuadrado, va a ser 0,25 metros al cuadrado. ¿Está? ¿Lo ven allí? Entonces, fíjense, este metro con este metro me quedaría cuadrado. Se van kilogramos, se va con kilogramos, y entonces, ¿qué me queda? Radianes sobre segundos al cuadrado. ¿Lo vieron? ¿De dónde salió todo esto? Bueno. Entonces, ahora yo ya puedo determinar qué cosa. Puedo determinar la velocidad angular, recordando que la velocidad angular en un movimiento circular uniformemente acelerado es igual a la velocidad inicial, pero fíjense de que acá me decía que el disco parte del reposo. Entonces, ¿y en qué tiempo? En 5 segundos. Entonces tengo la aceleración que calculé acá por el tiempo, y tengo que esta es la velocidad final de ese disco cuando han transcurrido 5 segundos. ¿Está? ¿Lo vieron? Bueno, ahora tengo que determinar la aceleración. ¿Cómo era la aceleración que yo tenía cuando esta aceleración? La tangencial. Acuérdense que yo en un movimiento circular uniforme tenía dos aceleraciones. Una aceleración tangencial y una aceleración normal. La tangencial era la que se generaba tangente a la trayectoria, y la normal era la que se generaba hacia adentro. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es encontrar la aceleración tangencial, y después esa pasarla a una aceleración, a ver qué hicieron acá. Esta es la aceleración en este punto. ¿Está? ¿Lo ven? ¿Y a qué era la aceleración tangencial? Al angular por el radio. O sea que la aceleración tangencial que va a tener en este punto va a ser este valor. ¿Hasta ahí van entendiendo? ¿No se les mezclan mucho los conceptos? Es ir ordenadamente nomás. Sí, profe, hasta ahí se entiende. Bueno, ahora me piden cuál es el espacio que recorrió la cuerda en los 3 primeros segundos. Este es un espacio, está girando, o sea que yo quiero saber cuántos metros se enroscaron en esos 3 primeros segundos. Entonces, el espacio, ¿a qué va a ser igual? A 1/2 de la aceleración tangencial por el tiempo al cuadrado. Aplico la ecuación y obtengo cuál es el espacio recorrido por esa cuerda. Y ahora me falta el tiempo necesario para que el disco dé 20 vueltas. Entonces, acuérdense que nosotros teníamos que el tiempo,
que las vueltas la convierto en radianes. ¿Se acuerdan que cuando vimos movimiento circular decíamos que el número de vuelta era igual a que a tita, que es el arco recorrido, dividido 2pi. De ahí saco el espacio recorrido sobre la circunferencia, va a ser el número de vuelta por 2pi. Me queda 40 pi radianes. Entonces, yo sé que el espacio es igual a un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Y el tiempo va a ser igual. Yo despejo acá y entonces me queda 2 veces tita dividido la aceleración angular y obtengo el tiempo. ¿Se acuerdan que eso lo hacíamos en cinemática? ¿Vieron cómo tienen que tener todos los conceptos más o menos? Acá en inercia tienen que tener los conceptos de cinemática, del movimiento circular uniforme acelerado. Eso tienen que acordarse. ¿Alguna duda hasta acá? No son difíciles los problemas, son sencillitos, pero el tema es recordar eso y saber, ahora van a ver en el próximo problema, ¿cuál de las masas? Porque ahora comienzan a jugar 2 masas, la masa del disco o de la polea y el cuerpo que cae. Son 2 masas que hay que prestar mucha atención a cuál voy a reemplazar, si no después es todo matemático. Bueno, entonces, acá está esto, ustedes, es una guía que yo les hice como para que ustedes bien sepan cómo tienen que aplicar la ley fundamental de traslación y de rotación. Nosotros, ¿se acuerdan que cuando vimos dinámica traslacional, nosotros aplicábamos el segundo principio o principio fundamental de la dinámica de la traslación para sacar la aceleración que tenía ese sistema? Y hacíamos una sumatoria. Ahora tenemos la dinámica de rotación y vamos a aplicar la ecuación fundamental de la dinámica de rotación. ¿Cómo vamos a hacer? O sea, nosotros decimos que ¿cómo se aplica la ley fundamental de la dinámica del movimiento de rotación a la resolución de los problemas básicos? Conviene seguir la siguiente metodología. Dibujar el diagrama de fuerzas que actúan sobre cada cuerpo o componente del sistema. ¿Se acuerdan que en dinámica lo fundamental, y que ya veníamos desde estática, era hacer el cuerpo y desvestirlo? Es decir, sacar todo lo que era una acción y todo lo que era una reacción. ¿Está? Bueno, acá vamos a hacer como si hiciésemos en dinámica. Después se aplica la ley de masas de dinámica a cada cuerpo según el tipo de movimiento que tenga. Aplico dinámica de traslación y aplico la ecuación de la dinámica de traslación que me decía que la sumatoria de todas las masas es igual a la masa por la aceleración de ese sistema. Y el momento estático era igual al momento de inercia por la aceleración angular cuando es dinámica de rotación, la polea. Es decir, que yo al cuerpo le aplico dinámica de traslación y a la polea le aplico dinámica de rotación. Después, se plantea un sistema de tantas ecuaciones. Si ustedes tienen un cuerpo, van a tener un cuerpo de dinámica. A ver. Hola, César. Estoy en clase. Con el tuyo de práctica. Sí. Sí. Listo. Chau, chau. Bueno, entonces, planteamos, si yo tengo un cuerpo, un solo cuerpo,
voy a tener una ecuación de dinámica lineal y una ecuación de dinámica de rotación. Si tengo dos cuerpos, voy a tener uno y uno. O sea, así es como se plantea. Se resuelve el sistema de ecuaciones y ahora vamos a ver algunos casos genéricos. Fíjense, el caso A. Tengo un cuerpo que está colgando de una cuerda que está enrollada en la garganta de una polea sin rozamiento. ¿Qué datos tengo? Tengo la masa del cuerpo, tengo la masa de la polea y tengo el radio de la polea. Y acá me pueden pedir cuál es la aceleración angular, cuál es la aceleración lineal, porque acá yo tengo aceleración angular en la polea y acá en la cuerda voy a tener aceleración tangencial. Y acá puedo calcular la tensión. Entonces, diagrama de fuerza. Fíjense, ustedes ven acá cuáles son las fuerzas que actúan. Sobre el cuerpo, este es el cuerpo, actúan solamente dos fuerzas. ¿Cuál? El peso del cuerpo, que siempre es vertical, dirigido hacia abajo, y la tensión de la cuerda. Siempre, siempre, siempre. Ahora, sobre la polea, actúa solamente, ¿qué cosa? La tensión de la cuerda. La tensión de la cuerda y por el radio es lo que me va a generar el movimiento de esa polea. El peso de la polea está equilibrado por la reacción al eje. Entonces, fíjense, ley de dinámica de traslación para el cuerpo, ¿cómo va a ser? El peso, que es m por g, menos la tensión, igual a la masa por la aceleración. Ahora aplico la ley de dinámica de rotaciones, que va a ser la tensión, que fíjense, tengo que, igual que como hacíamos en dinámica, considerar hacia el lado que se mueve el cuerpo, hacia ese lado es positivo y el contrario es negativo. Por eso esta T es negativa, ¿no? La T de este. En cambio, fíjense, la T de la polea ayuda al movimiento y va a ser la tensión por el radio igual a ¿qué cosa? Al momento de inercia por alfa. Y ustedes dirán, ¿y para qué es esta ecuación? Porque yo acá, fíjense, tengo una aceleración angular y tengo una aceleración tangencial. ¿Cómo resuelvo eso? Entonces, ¿cómo lo resuelvo? Con esta ecuación de enlace, es decir, reemplazo esta A por alfa y por R. Entonces me queda todo en el mismo y puedo hacer una ecuación con una incógnita y ir despejando las incógnitas. Una vez que tengo la aceleración angular, entonces yo puedo determinar por esta ecuación la aceleración tangencial. Ahora ya, ¿alguna duda sobre este problemita? Vieron que es bien clarito, por eso yo no sabía cómo llegarles para que ustedes lo entiendan perfectamente, es decir, que mirando el Power ustedes ya lo tienen resuelto. ¿Está? Sí, profe. Se entiende. ¿Bien clarito? Sí. Bueno, ahora vamos al caso B. Ahora ya se nos sumó, tengo dos pesos que cuelgan de los extremos de una cuerda que pasan por la garganta de una polea. Entonces, siempre se les dice cuál es el sentido del movimiento y si no se les dice, ustedes tienen que fijarse que el que tiene mayor masa va a ser el que mueve el sistema. Pero en general, ustedes tienen que fijarse cuál es el sentido, porque si no les cambia todo el problema. En este caso no hay problema porque es un solo cuerpo. El tema es cuando hay estos dos cuerpitos. Entonces, fíjense qué diagrama ahora hago mi diagrama de fuerzas. Voy a tener, el primer cuerpo tiene la masa 1 por
la aceleración. O sea, acá tengo P1. ¿Qué se opone? T1. ¿Mm? Acá voy al segundo cuerpo. ¿Qué tengo? Tengo P2, que es igual a la masa del segundo cuerpo por la aceleración, por T2, que va a ir en sentido del movimiento, que es lo que yo tengo. ¿Mm? Para el cuerpo 1, para el cuerpo 2. Hago la sumatoria. Después, ¿qué otras fuerzas tengo? Tengo la tensión T1, que es la generada por este cuerpo, y la tensión T2, que es la generada por este cuerpo al movimiento de la polea. Entonces, planteo, ¿qué cosa? Planteo la ecuación de dinámica traslacional, que era sumatoria de las fuerzas igual a la masa por la aceleración. Para el cuerpo 1, me fijo, fíjense que P1 tiene el sentido del movimiento. Entonces voy a tener M1 por G, que tengo acá. ¿Quién se opone al movimiento? T1. Y entonces eso va a ser igual al producto de la masa por la aceleración que tiene en esta zona. Voy al cuerpo 2. ¿Qué voy a tener? Voy a tener T2, que tiene el sentido del movimiento. Por eso la pongo adelante, por ser positiva. Menos P2, que es sentido contrario. Entonces me queda acá, igual a M2 por A. Ahora tengo que ir a plantear la ley de dinámica de rotación, que era la sumatoria de los momentos estáticos igual al momento de inercia por la aceleración. Entonces, ¿qué voy a tener? T1 por R, porque tiene este sentido, menos T2 por R. ¿Mm? Estas tres ecuaciones juntamente con la ecuación de A igual a alfa por R resuelve el problema. ¿Cómo? Ahora van a ver. ¿Hasta ahí algún problema? ¿Lo vieron? ¿Ninguna duda? Bueno, entonces ahora vamos al problema, al 9. Ahora vamos a tener el primer caso. Dice, se sujeta un cuerpo de masa M igual a 1 kilogramo, este es M, a una cuerda ligera enrollada en la garganta de una polea maciza y homogénea de 4 kilogramos de masa y 0,2 metros de radio. O sea, acá ustedes fíjense que van a encontrar la masa del cuerpo y la masa de la polea. La masa de la polea siempre o se le pone una P o se le pone una letra mayúscula para que ustedes la identifiquen. Siempre, siempre, la masa de la polea es la que me determina el momento de inercia, ¿sí? Entonces, la rueda puede girar sin rozamiento y la cuerda no desliza por su borde. ¿Qué quiere decir? Que tiene una canaletita y que va permitiendo el movimiento constante así. Me piden, ¿cuál es la aceleración angular de la polea y cuál es la aceleración lineal del cuerpo y la tensión? Entonces, habíamos visto en los casos anteriores que yo tenía primera ecuación de dinámica lineal, me decía que la sumatoria de todas las masas es igual a la masa por la aceleración tangencial. Esta es la tangencial. Después planteo la ley y me fijo. Primero el cuerpo. Fíjense, el peso de este menos la tensión. Va a ser igual a ¿qué cosa? A la masa de este cuerpo, o sea, que es 1 kilogramo,
por la aceleración que va a tener esta cuerda. Ahora vamos a la ecuación de dinámica rotacional o ecuación fundamental de dinámica. M es igual a I por alfa. Busco a qué va a ser igual a qué cosa. Fíjense, T tiene el sentido del movimiento. Entonces va a ser igual a T por R igual a I por alfa. ¿Hasta ahí estamos? ¿Ni un problema? ¿Puede explicar de nuevo esa parte, profe? De por qué te queda ¿Cuál? T por R. T por R, fíjate acá. ¿Quién va a hacer que gire, que produzca un momento acá? La tensión por la distancia perpendicular. ¿Cuál es la distancia perpendicular a esta fuerza? El radio. Por eso me queda T por R. Ese es el momento estático que produce la rotación. Va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. ¿Ahí lo viste más clarito? Sí, profe, gracias. Bueno, entonces, ¿yo cómo voy a resolver todo esto? Recordando que la aceleración tangencial es igual a la aceleración angular por el radio. Entonces, tengo una ecuación lineal y una ecuación de dinámica rotacional. ¿Qué hago? Voy a sumar estas dos ecuaciones. Pero previo a sumar esas dos ecuaciones, yo voy a reemplazar la aceleración lineal por la ecuación de enlace, alfa por R. ¿Hasta ahí vamos? O sea, tengo las ecuaciones, lo único que hice, todavía no hice nada. Hasta ahí vamos. Tengo las ecuaciones y lo único que hice es copiar esto, reemplazar el peso y en esta yo reemplazo por alfa y por R. ¿Hasta ahí está bien? Ahora, ¿qué hago? A continuación voy a multiplicar esta primera ecuación por R. Toda la ecuación la multiplico por R. Fíjense, pongo la masa del cuerpo por G y por R menos T por R igual a la masa por alfa por R al cuadrado y la segunda la dejo como está. ¿Quieren que se las haga en el pizarrón o entienden bien acá? Ustedes me dicen. No, profe, se entiende. Bueno, entonces, acuérdense que la única que multiplico es la dinámica de traslación. Sumo las dos. Fíjense, acá tengo menos T por R y más T con R se simplifican. ¿Está? Entonces, ¿cómo me queda? La masa del cuerpo por G y por R va a ser igual. Sumo estas dos y saco factor común, la aceleración angular. Entonces, me queda que la aceleración angular va a ser igual a P por R, que es esto, sobre el momento de inercia que lo tenían en la anterior. ¿Ven? El momento de inercia del cilindro es un medio de la masa por el radio al cuadrado, es este valor. Reemplazo valores y me sale que la aceleración angular de este sistema es esto. ¿Alguna duda en esto? Uno como este seguro que entra en el parcial, ¿eh? Ahí reemplazó en la parte del segundo miembro, digamos, de la ecuación uno, reemplazó a la aceleración tangencial por la aceleración angular por el radio. Y ahí por eso le Exacto. quedó radio al cuadrado. Ah, ahí Y está. por eso después lo multipliqué todo el primer término por R. Primero y segundo término. Sí, sí. Esto quedaba así.
Ese se lo voy a hacer porque este quiere... Yo tengo la ecuación así. Yo tengo mi ecuación, yo tenía la lineal era P menos T igual a M por A, la tangencial. Esta es la ecuación 1. La ecuación 2 yo tenía que era igual a T por R igual al momento de inercia por alfa. ¿Estamos? ¿Qué hago? Primero, reemplazo aceleración por alfa y por R. Entonces me queda P menos T igual a la masa por alfa y por R. Siempre trabajo la 1 nomás. Ahora, ¿qué hago? Multiplico por R. Primero y segundo miembro y me queda P por R menos T por R igual a M por alfa por R y por R. Entonces me queda P por R menos T por R igual a M por alfa por R al cuadrado. ¿Ahí lo vieron? Sí. Bueno. Y entonces, ahora esta es la ecuación 1. Ahora coloco la ecuación 2 que era T por R igual al momento de inercia por alfa. ¿Y ahora qué hago? Ahora entonces despejo, acá me queda, esta T se va con esta, ¿ahí lo ven todavía? Igual a P por R igual a M por alfa por R al cuadrado más I por alfa. De donde acá yo saco factor común alfa y me queda la masa por el radio al cuadrado más el momento de inercia. Y de ahí despejo alfa y me queda P por R sobre I más M por R al cuadrado. ¿Lo vieron? Bien clarito. Entonces, saqué la aceleración angular, que era lo primero que me pedían. ¿De quién? De la polea. Ahora, ¿qué puedo hacer? Ahora puedo sacar la aceleración angular ¿de quién? De la cuerda. Recordando que la aceleración angular era igual a alfa por R. Tengo el valor de la aceleración, ¿ven? 16, ahora saco la lineal, que es solamente multiplicar el radio por la aceleración angular. Y la tensión la puedo despejar de cualquiera de las dos ecuaciones. Yo generalmente, ¿saben lo que hago? Las despejo a las dos, perdón. La despejo a las dos. Fíjense que yo puedo sacar de esta ecuación, antes de haberla multiplicado por T, de esta ecuación, yo puedo sacar que la tensión va a ser igual a la masa por la aceleración tangencial menos la masa por la aceleración de la gravedad. Y también saco la otra. Digo que la tensión, también para verificar si están bien, me pueden dar valores pequeños, igual al momento de inercia por la aceleración angular sobre el radio. ¿Ya? Y estas dos tienen que ser iguales, porque es una sola la tensión. ¿Entendieron este problemita? Porque así son todos los problemas, ¿eh? No hay otra cosa rara. Son problemas que son laboriosos, pero si uno sigue una metodología, en ningún momento se pueden, bueno, acá ¿qué era? Bueno, estas son preguntitas que contestan ustedes, que es con la teoría. Así que eso les dejo de deber a ustedes. Y que creo que estaban acá.
Ah, no, no. Entonces, ¿alguna duda hasta acá? Ahora pasamos a este. Sí. Bueno. Dudas, lo pensaron bien al otro. Ahora vieron que en los dos problemas de ejemplos que yo les di, esos problemas yo los he sacado, escaneado de un libro que se llama COU, que tiene muy bien toda la parte de física. Ahora se los muestro, a ver si lo tengo por acá, se los muestro. Que ese lo pueden ver, de encontrar en creo que está en la... ¿Lo ven acá? ¿Ven? Bueno, este libro es muy lindo porque tiene, a ver, 160. Yo esto saqué todo de este libro, porque tiene todos los ejemplos. ¿Ves? ¿Ven acá? Que son los grafiquitos que ustedes tuvieron. ¿Ven? ¿Está? O sea, es un libro muy bueno. Curso de Física de COU se llama. Física COU. Y editorial, creo que es Green Mac. Profe, ¿ahí está lo de estática también? Tiene poquito de estática. Donde está mejor la parte de estática es en el... Ay, a ver cómo era que el Merian, que ahora se los muestro. MC Grau Hill. Y este es un... Bueno, este no estoy viendo cuál es. Bueno, pero ese es un lindo libro. Incluso tiene toda la parte de electromagnetismo, que ustedes, termodinámica, tiene cosas, buen libro. Y el de estática, esperen que yo tengo acá atrás mi biblioteca. Tuvimos que reinventarnos acá con esta pandemia de porquería. Este es para estática, ¿ven? ¿Quieren que les copie? Porque este le va a servir muchísimo. Entonces, este es para todo lo que sea y este otro es JL Mary Am barra LG Craige. Y es mecánica para ingenieros estática. ¿Está? Este es tercera edición. Y acá tienen, por ejemplo, todo. Miren, acá hay muchísimas ejercitaciones. ¿Ven? Yo muchos problemas los saco de acá.
que les va a servir para estabilidad 1, estabilidad 2, estabilidad 3, todas las cosas. Son libros, ¿por qué es una materia tan larga? Y que por ahí, yo antes daba el ingreso a física, el ingreso a la facultad yo lo dictábamos y después, bueno, por otros problemitas se dejó de dar. Pero física es la materia más importante porque de cada una de estos temas que ustedes tienen es una materia entera. O sea que la materia más importante, matemática se da bastante, pero lo más importante en su carrera, tanto los electromecánicos, los civiles, los mecánicos, es todo aplicación de física. Todo aplico a todos los mecanismos que ustedes necesitan para su actividad. O sea, cualquier cosa, si no lo tienen y quieren venir a buscar acá y hacerlos imprimir, yo no tengo problema de prestárselos a los libros y que ustedes los impriman. Estoy a su disposición. Cualquier cosa, el que quiere me avisa, yo le doy mi dirección y lo busca. ¿Estamos? Porque es importante que tengan no solamente para física, sino que para las materias posteriores. Eso es importante. Profe, Bueno, termodinámica y electromagnetismo damos más adelante en alguna materia, ¿o no? sí, o sea, el año que viene ustedes tienen en el primer cuatrimestre termodinámica y en el mismo cuatrimestre, ese es física 2, y en el mismo cuatrimestre tienen física 3, que es electricidad, magnetismo y física atómica, nuclear, la nueva física, la parte nueva de la física. ¿Mm? Ahí van a tener, el año que viene dan las otras dos materias. En el primer cuatrimestre tienen. Que lo van a hacer virtual, ya les estoy diciendo. No hay, por lo menos hasta agosto del año que viene, esto sigue. Por lo menos en ingeniería. Y en todas las carreras que yo he hablado, no están dadas las condiciones edilicias como para que, si no se para esta pandemia, no podemos exponer a alumnos y a profesores a que haya un contagio masivo. Entonces, tenemos que seguir así. Bueno, ¿alguna otra duda? Me preguntan después, vamos a seguir a ver si podemos terminar con esto. ¿Quieren preguntarme algo más? Profe, usted de Chaco, ¿no? Por el tema del libro. Exactamente. Sí, del Chaco soy, de Resistencia. ¿Ustedes son correntinos? ¿Hay algún correntino? Yo soy de Corrientes, capital. Ajá. Y fíjate, a ver si, yo no sé si estos dos, me voy a fijar a ver si están. Me parece que el Merian sí está vieron en la plataforma, el COU no sé, pero el Merian sí lo vi en la plataforma, vieron que ustedes tienen el e-libros, Sí, bro. que tienen una biblioteca. Ahí yo lo vi al Merian. Fíjense que de ahí lo pueden leer. Incluso que lo pueden bajar, yo vi que es para imprimirlos. Fíjense. Gracias, profe. Bueno, entonces tenemos. Ahora habíamos visto el caso ese del COU, donde decía, de los extremos de una cuerda que pasa por la garganta de una polea de 10 centímetros de radio, cuelgan dos cuerpos de 0,5 y 0,8 kilogramos de masa. La polea tiene rozamiento despreciable y un momento de inercia de 0,2 kilos por metro cuadrado. Acá no tienen que encontrar el momento de inercia, ya es dato. Pero fíjense cuáles son las unidades. ¿Se acuerdan que antes nosotros las unidades que teníamos en momento de inercia, cuáles eran? En superficie eran todas unidades elevadas al cuadrado. Teníamos milímetro,
a la cuarta, centímetro a la cuarta, metro a la cuarta. Estos son porque son momentos de inercia de superficie. Sin embargo, acá, fíjense cómo me aparece. Me va a aparecer kilogramos por metro al cuadrado. ¿Por qué? Porque es el producto de la masa por una distancia al cuadrado. O gramos por centímetro al cuadrado. O sea, ahora tengo momento de inercia de masas. Entonces tengo esas las unidades. Entonces tengo, empiezo, y ¿qué era lo primero que tenía que hacer según mi metodología? Era plantear la ecuación de dinámica de traslación, que era la sumatoria de las fuerzas igual a la masa por la aceleración. Tengo dos. Empiezo con el cuerpo 1. Fíjense que cómo es el movimiento. Es hacia la derecha. Este peso, que es el menor, tiende hacia abajo, por lo tanto va a ser menos P1, que es M1 por G, más T1 porque tiene el sentido del movimiento. Voy al cuerpo 2. ¿Qué voy a tener? P2 va en el sentido del movimiento y T2 se opone, va a ser M2 por G, que es P2, menos T2 va a ser igual a M2 por A. Ni un problema. Ahora voy a la ecuación de ecuación fundamental de dinámica de rotación, que era M igual a I por alfa. Entonces, fíjense, voy a tener T1, me va a querer hacer girar el disco hacia este lado, o sea que va a ser menos T1 por R. ¿Mm? Y T2 va a hacer girar en el sentido del movimiento, va a ser igual a I por alfa. ¿Hasta ahí ni un problema? Lo único que se hizo fue hacer las ecuaciones. Recordando esto, lo que habíamos hecho en el pizarrón, multiplico, reemplazo A por alfa y por R, y multiplico la primera y la segunda ecuación por R, que es lo que está acá. M1 por G por R, T1 por R, M1 por alfa por R y por R. ¿Mm? Lo mismo con la segunda ecuación, y después que hago, sumo todo. Entonces, fíjense, acá lo único que tengo, T1 positivo con R y T1 positivo, negativo con R, lo simplifico. Este menos T2 por R y más T2 por R lo simplifico. Y finalmente acá no se ve una rayita muy chiquitita que es la suma de todo esto, y me queda M1 por G y por R más M2 por G y por R igual a la suma de ¿quién? De M1 por alfa por R al cuadrado más M2 por alfa por R al cuadrado más I por alfa. Saco factor común alfa en este miembro y saco factor común G y R en este miembro. Entonces me queda la diferencia de las masas por G y por R, y acá reemplazo. Estos son todos pasos matemáticos. ¿Entendieron cómo se hace esto? Es todo lo mismo que hicimos con uno, se hace con dos. Mírenlo a ver si hay algo que no entienden. ¿Está? Bueno, pasamos, ahora me piden la aceleración lineal de los cuerpos. ¿Cuál va a ser la aceleración lineal de los cuerpos? Va a ser la aceleración común a todos, que va a ser la angular por el radio. Y después, las tensiones de las cuerdas, yo despejo de una
y saco este valor y después despejo de la otra ecuación. Fíjense, de acá saco T1 y de acá saco T2 antes de multiplicar por R y me queda así. Vieron que la primera parte es la más importante, poner bien la fuercita, bien determinar qué es y ya está resuelto. Después aplicar fórmula y nada más. ¿Estamos? ¿Alguna Profe, duda? igual, sí, yo quería saber, ¿puedo volver a al punto A? Acá. Sí, ahí suma también en la ecuación la de la rotación de la polea, ¿no es cierto? Y ahí se simplifican Exacto, las acá está. funciones. 1, 2 y 3. Claro, Acá hay y que ahí no hacer me lo que quedaría 2R. Ah, no, 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 ahí ya vi, ya acá vi, está se R al anula. Sí, sí. cuadrado. Ahí está. Sí, Háganle sí. ustedes una buena rayita en su cuaderno porque acá no se ve bien. Justamente les puse las dos R para que vean que se multiplican. ¿Está? Y después me queda todo esto. ¿Está? Sí, gracias. ¿Otra duda? Bueno, pasamos y este es el último que vemos. Dice, un cuerpo de 1 kilo de masa cuelga de una cuerda, este cuerpo de 1 kilo de masa, cuelga de una cuerda de masa despreciable, arrollada a la garganta de una polea maciza y homogénea de 4 kilos de masa y 2 décimas de metros de radio, ¿sí? O sea, 20 centímetros de radio. Fíjense que acá cuando me dan la masa y me dan el radio, me están diciendo que tengo que calcular el momento de inercia. No me lo dan como dato. Entonces, dice, aceleración angular de la polea. Tengo una polea, tengo un cuerpo, voy a tener una ecuación de cada... ¿Qué? Estoy ocupada, Valentín. Bueno, esperen un segundito. Ay, estos hijos. Entonces, determino, perdón, un segundito. Valentín, toma. ¿Podrías haber venido acá? Porque yo no lo entiendo. Sí. 650. Perdón. Entonces digo, tengo la masa, tengo el radio, entonces, ¿qué tengo que determinar? La aceleración angular. Siguiendo la misma metodología, voy a tener sumatoria de fuerzas igual a la masa por aceleración. ¿De quién? Del cuerpo. Fíjense, tengo el peso del cuerpo, m por g, menos la tensión en sentido contrario. Va a ser igual a la masa del cuerpo por la aceleración. Ahora voy a la ecuación de dinámica de rotación, o sea, de la polea. Fíjense que yo voy a tener, va a ser la tensión, el movimiento es para este lado, por el radio. Va a ser igual al momento de inercia por la aceleración angular. Que acá yo les puse bien, es la polea. La ecuación de enlace es la misma. Entonces, esta ecuación la multiplico por R y reemplazo la aceleración por alfa y por R. Que es lo que tengo acá escrito. Entonces, ¿qué me queda? Me queda la masa
por G. ¿Qué masa? La del cuerpo, les insisto, por la aceleración por el radio, menos la tensión por el radio, igual a la masa por la aceleración por R y por R, que si multiplico me queda R al cuadrado. Finalmente, esto con esto se va y me queda M del cuerpo, o sea, el peso del cuerpo, por el radio, igual a la aceleración por el momento de inercia más la masa por el cuerpo. Fíjense acá. Acá es donde no tienen que cometer error. Este es un error común. Es la masa de la polea. Este es el valor que tienen que usar. Y la masa del cuerpo es 1. Fíjense bien cuando le dicen la masa de la polea. Para encontrar el momento de inercia tiene que ser la masa de la polea, que es 4 kilogramos de masa. Y la que cuelga es la masa del cuerpo. ¿Vieron bien la diferencia entre uno y otro? Miren, el cuerpo es pequeño y la masa de la polea es 4 kilos. Entonces lo único que hago es reemplazar, encuentro el momento de inercia, si quieren lo encuentran acá o si no lo hacen aparte y reemplazan acá. Finalmente encuentran la aceleración angular de la polea. ¿Alguna duda acá? ¿Ninguna duda? Entonces, después encuentro aceleración lineal, va a ser igual a alfa por R, encuentro la aceleración, que va a ser este valor. Fíjense que acá anteriormente yo tenía la angular, que es radianes sobre segundos al cuadrado. Y acá tengo la aceleración tangencial, que va a ser metros por segundos al cuadrado. La tensión la puedo sacar de esta ecuación o de esta, como yo les dije, para que ustedes verifiquen. Y después ahora necesito sacar la velocidad del cuerpo a los 5 segundos, la velocidad del cuerpo a los 5 segundos y la velocidad angular a los 5 segundos. Nosotros recordemos que la velocidad de un cuerpo que tenga movimiento rectilíneo uniforme acelerado es la inicial más aceleración por el tiempo. Tengo la velocidad, la aceleración lineal y tengo el tiempo, y esta va a ser mi aceleración de la cuerda. Ahora, la aceleración de la polea va a ser igual a la velocidad angular más alfa por t, y esta va a ser la aceleración de ¿qué? Acá le falta un cuadrado, fíjense. A ver, no quiero meter la mano, a ver si puedo. No. Bueno, ahí le falta un cuadrado, ahora les voy a corregir. Profe, pero no está bien, porque dice velocidad, no aceleración. Ay, perdón, yo me equivoqué. Sí, porque se simplifica este con este y me queda radianes sobre segundo. Entonces, ahora, ¿qué es lo que me queda hacer? El número de vueltas que ha dado la polea en ese tiempo. Nosotros recordamos que el espacio en un movimiento circular era igual al 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Está? Entonces, acá falta poner 1/2. ¿Ven? Este medio, 1/2 por la aceleración. ¿Qué aceleración? La aceleración, que era el mismo valor, tenía acá aceleración angular por el tiempo al cuadrado. Y me da esto, pase a radianes. Ahora, si yo quiero saber el número de vueltas,
es como si yo tengo un elemento circular y yo quiero saber cuántas, lo tengo estirado, y ahora quiero saber cuántas vueltas le voy a dar a ese caño que yo quiero saber. Entonces tengo la longitud total dividido lo que es una vuelta y me da 32 vueltas. ¿Está? Bueno. Y finalmente, acá me dicen cuál es la longitud desarrollada de la cuerda en ese tiempo. ¿En cuánto? En los 5 segundos. Fíjense, acá que tiene, la cuerda que tiene es una altura, o sea, ¿qué tipo de aceleración voy a tener que utilizar? ¿La aceleración lineal o la de la gravedad? Es una caída libre. ¿Qué les parece? A ver si alguno se La acuerda. de la gravedad. Perfecto. ¿Ven? O sea, entonces tengo un medio de la aceleración de la gravedad por el tiempo al cuadrado, y la longitud que se desarrolla en ese tiempo que se utiliza son 122,5 metros. Y este problemita se los dejo a ustedes, les explico más o menos cómo es, pero está todo hecho acá. Este es como si fuese un caño grandote y tiene adentro un caño, y el que produce la resistencia a la rotación es este chiquitito y esta masa. Por eso es lo que tienen acá el eje. Bien, ¿está? Le Profe, piden y cuál. al ¿Eh? hacer la inercia hacemos de todo. No, solamente porque lo único que está haciendo es este. ¿Está? El único que trabaja es este, el medio. ¿Está? Y ahí tienen. Bueno, acá tienen todas las formulitas que que estuvimos utilizando, ¿ven? Acá están todos los momentos de inercia y a cuál corresponde, ¿ves? Que pase por... Ahí siguen, y acá tienen con dibujos. ¿Está? Bueno. Bueno, ¿alguna duda hasta acá? No, profe. Entonces, clase de consulta queda para el sábado de la mañana. Bueno, ¿a qué hora quieren el sábado, ¿A las 9? ¿9:30? No sé, ustedes díganme. Sí, No muy 9:30, 10, temprano, no les quiero hacer levantar temprano un sábado, por más que no para salen a dormir. ningún lado, pero tienen que dormir 8 horas por lo menos. Sí, 9:30, 10 puede ser, profe. Bueno, Como usted defina quiera. nomás, ¿eh? A las 10 puede ser. Bueno, hacemos a las 10 y anoten todas las dudas que tengan, ¿eh? Y perdón por la levantada, pero fue un imprevisto. No hay drama, profe. Bueno, en este mismo link entonces. En este Entramos al mismo link. link. Sí, Ok, sí, sí, sí. Y de todos modos, cualquier cosa que necesiten de acá al sábado que ustedes necesiten, me llaman, ustedes tienen mi teléfono. ¿Mm? gracias, profe. Dale, profe, Bueno, gracias. no hay de qué. Hasta luego. Hasta luego, profe. Hasta luego.